Cada día necesitamos estar en comunión con Dios. Y esa comunión es tan importante como el alimento que nosotros necesitamos de nuestro día a día, como el pan, el café, la carne, el arroz, que necesitamos para nuestra subsistencia física. Porque la verdad, nuestra comunión con Dios es importante para nuestra subsistencia espiritual, emocional y psicológica. Y muchas veces nos olvidamos que hay formas por las cuales podemos estar cerca de Dios. Y una de esas formas por las cuales nosotros podemos estar cerca de Dios es lo que generalmente nosotros conocemos como la oración. Oración. La propia palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos exhorta a que debemos orar sin cesar, orar sin parar, orar en todo momento. Pero ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa esa palabra orar, oración? Orar significa conversar, dialogar, abrir la vida a Dios, o sea, conversar con Dios como la misma forma que yo converso con mi amigo, con mi papá, con mi mamá, con las personas que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es una persona, entonces podemos conversar con Él. Y lo bueno de conversar con Dios es que podemos conversar con Él en cualquier hora del día, en cualquier momento, sea de mañana, tarde, noche, etcétera, etcétera, porque Dios está siempre presente y Él está en todo momento escuchando y observando a nuestras vidas. Y aquí nosotros queremos ver algunos detalles importantes sobre la oración, cómo desarrollar una vida de oración. Y vamos a comenzar por un texto que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice así: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Queremos dejar hoy 5 principios importantes para desarrollar una vida de oración. Y son principios que han sido extraídos de la propia Biblia, de la propia palabra de Dios. Cuando vamos a conversar con Dios, cuando vamos a orar, la primera cosa importante, ¿cómo podemos comenzar una oración? Debemos comenzar la oración agradeciendo a Dios. Muchas veces nos olvidamos de agradecer a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros hasta este día, hasta este momento. Muchas veces estamos concentrados más en los problemas, en las dificultades, en las expectativas de la vida y nos olvidamos de agradecer por todo que Él ha dado por nosotros, por todo que Él ha hecho para nosotros. Tal vez usted pueda me decir, no tengo ni un motivo para agradecer a Dios. Tiene un motivo, sí. Un motivo para agradecer a Dios, que todos nosotros deberíamos de agradecer a Él, es porque Él envió su Hijo amado Jesucristo para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces ya tenemos por ahí un motivo para agradecer a Dios. Agradezca a Dios. Comencemos nuestro diálogo con Dios agradeciendo, adorando a Dios. El segundo principio para orar, para dialogar con Dios, es la confesión. Confesión de nuestros pecados, confesión de los pecados. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar lo que dice la propia Biblia, que por más que seamos creyentes, por más que seamos discípulos de Jesucristo, todavía continuamos siendo seres humanos, sujetos a errores, a fallas, sujetos a pecados también, que muchas veces son cometidos hasta de una forma sin intención, pero son cometidos con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Y la propia Biblia, la propia palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 1, en los versículos 8, 9 y 10, dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Y dice ahí, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para nos perdonar y nos purificar de toda injusticia. Entonces, un momento importante dentro del diálogo con Dios es un reconocimiento o ver para dentro de nuestras vidas y reconocer en qué área de nuestras vidas hemos fallado. Tal vez un pensamiento indebido, tal vez una palabra mal colocada, tal vez una acción que hayamos hecho perjudicando contra alguien. Todas esas cosas deben ser llevadas en la presencia de Dios para ser confesadas y, como dice la promesa, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar y nos purificar de toda injusticia. Andando todavía en esos principios, un cuarto principio es pedir. Ahí sí vamos a colocar la palabra pedir conforme nuestras
necesidades. Solamente que aquí yo quería observar un detalle que acontece, creo, en muchos lugares. Muchas veces estamos focados para las necesidades materiales que nosotros tenemos. Tal vez hoy estemos necesitados de un empleo, de alguna cosa material, y todas esas cosas son importantes. Pedir a Dios, colocar todas esas necesidades a Dios. Pero una cosa que también nosotros debemos pedir a Dios es que Dios nos ayude a colocar en práctica los valores y los principios del reino de Dios. Por ejemplo, yo necesito pedir a Dios que Él me ayude a amar. Porque en el día a día es difícil amar a las personas que están cerca de mí. En algún otro momento yo necesito pedir a Dios que Él me dé paciencia con las personas. Yo necesito pedir a Dios que Él me ayude a tener cada vez más paciencia. Entonces nosotros podemos ver que necesitamos pedir, colocar nuestras necesidades en la presencia de Dios, pero no solamente las materiales, también esos valores y esos principios del reino de Dios para poder vivir también conforme la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos aquí de pedir como un principio de la oración, es pedir sí por nuestras necesidades físicas que son importantes, son necesarias, mas también pedir para que Dios nos ayude a construir en nuestra vida los valores y los principios del reino de Dios. Otro principio importante dentro de ese camino de oración para poder fortalecer nuestra vida de oración es interceder. Aquí entonces es importante interceder por las personas, nuestros familiares, amigos, conocidos, misionarios, pastores, etcétera, etcétera. Es un momento entonces que nosotros vamos a separar y orar por esa lista de oración que tenemos respecto a personas, algún amigo que está con problemas de salud, alguna familia que está con problemas de relacionamientos familiares, alguna situación que podamos orar también e interceder por algún trabajo misionero en algún lugar del mundo, en nuestro país. Es el momento también de separar ese momento para interceder y colocar esas personas, esas situaciones en la presencia de Dios. Y el último principio, vamos a decir así, no terminar la oración de una forma abrupta, tener un momento para pensar, para meditar, para reflexionar inclusive con la Biblia abierta sobre las verdades de Dios. Entonces aquí nosotros vamos a parar para pensar, para reflexionar sobre nuestra oración, sobre lo que nosotros pensamos, sobre el poder y la grandiosidad de Dios para poder responder las oraciones, porque con certeza Dios tiene poder para responder las oraciones, solo que nunca podemos olvidar que Dios es soberano y Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Tal vez estemos necesitando alguna cosa con urgencia, pero Dios sabe el momento cierto para todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Al final de cuentas, nosotros somos siervos y Dios es nuestro Señor. Y en ese sentido es importante parar para pensar en ese sentido. Yo soy siervo, Dios es el Señor. Yo necesito también todos los días aprender a me someter a esa voluntad, a esa soberanía de Dios en mi vida. Nosotros entonces presentamos aquí 5 principios que son importantes para desarrollar esa vida de oración. Y eso con certeza va a nos ayudar a que nuestro diálogo con Dios sea un diálogo abierto, transparente, sea un diálogo que nos ayude a vivir en comunión con Él en cada momento. Porque con certeza la oración es una de las herramientas importantes para poder mantener la comunión con nuestro Dios.